Vídeo corto vamos a mostrar cómo diseñar losas de hormigón armado relativamente sencillas, losas macizas, unidireccionales fundamentalmente, aunque podrán trabajar bidireccionalmente, pero este ejemplo lo voy a hacer trabajando en una dirección. Vamos a generar un nuevo archivo, será por ejemplo losa hormigón, ¿de acuerdo? Vamos a generar combinaciones de carga automáticamente, vamos a elegir el eurocódigo 0 y el anejo nacional español y le damos a aceptar. A continuación lo que vamos a hacer es cargar los materiales requeridos para esta losa, en este caso un hormigón europeo, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ir a materiales, tenemos los dos aceros que voy a eliminar, nuevo material y vamos a generar, extrayendo de la biblioteca de materiales, de acuerdo al eurocódigo, un hormigón HA25 en denominación EHE08. Pues vamos a darle a hormigón, ¿de acuerdo? Y seleccionamos hormigón concreto, normativa europea, cogemos el HA25. Fijaos, resistencia resistencia a tracción característica de 1,8 megapascales en el 5 percentil y el 3,3 en el 95 percentil. Damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y damos a aceptar. Tenemos el material y a continuación generamos una losa, realmente sencilla lo voy a hacer, de 3 por 10 metros aproximadamente. Entonces lo que hacemos es una superficie rectangular, vamos a decir que el material es hormigón y vamos a decirle 250 milímetros. Damos a aceptar, clico aquí, son 3 metros y vamos a efectivamente 10 metros, ¿no? Y ahora vamos a posicionar, por ejemplo, esta línea, en mover, copiar, en este caso 3,5 metros hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ya vemos que tenemos la línea ahí. Ya lo que vamos a ubicar son apoyos en esos 3 puntos, ¿vale? Vamos a utilizar el apoyo en línea, vamos a decir que en principio es rígido, como si fuesen 3 muros. Vamos a darle, o tapiales, ¿no? Vamos a aceptar, aceptar, y aplicamos básicamente en esa línea, en esta línea y en esta línea, ¿de acuerdo? Esta losa así modelada vamos a acotarla para que quede un poco órdenes de magnitud de las luces relativas que tenemos. Vemos que tenemos 3 metros y medio por un lado y por el otro vamos a tener en este caso pues 6 metros y medio. Total, los 10 metros que acabamos de comentar. Eh, Estoy utilizando normativa europea con el anejo nacional español. Voy a generar un nuevo caso de carga. En este caso, primero vamos a tener el peso propio. Vamos a ponerlo por separado. Activamos el peso propio en Z vertical hacia abajo y activamos efectivamente peso propio. Generamos un nuevo y le ponemos efectivamente tabiquería. ¿De acuerdo? Y en tabiquería le damos a permanente. Vamos a aceptar. Y aquí también en peso propio permanente, tabiquería permanente, creamos uno nuevo. Y ahora vamos a introducir sobrecarga de uso en zona residencial. Por ejemplo, sobrecarga de uso residencial. Voy a asumir o voy a aplicar la carga constante en los dos vanos. Las normativas modernas te dejan hacer eso en zonas residenciales, donde no cambien los usos habitualmente y donde la disparidad de luces no sea muy grande. Aquí me parece excesivamente grande y seguramente esto no sea aplicable, 3,5 frente a 6,5. Puede ser interesante porque de alguna manera el cargar este vano va a descargar un poquito este vano. Entonces puede ser más desfavorable considerar este vano únicamente cargado sin este otro. Las cargas que dan las normas para luces no muy dispares, 10-15%, de diferencias entre luces, ya tienen en cuenta este efecto de que se carga un vano y el otro no. Si la disparidad de luces es mucho mayor, en realidad habría que decir sobrecarga de uso izquierda, ¿de acuerdo? Habría que decir de nuevo sobrecarga de uso derecha, ¿de acuerdo? Carga de uso derecha y decirle en acciones que efectivamente ambas pueden actuar simultáneamente, ¿no? De forma que luego él hace las combinaciones. Vamos a utilizar como combinaciones únicamente la de estado límite último, la frecuente la voy a eliminar, me voy a quedar la característica que es con la que se mide la integridad de los elementos no estructurales. Vamos a medir, por decirlo de una manera, la deformación que produce esta estructura y que pueda dañar tabiquería inferior por puesta en carga a través de esa deformación, o los términos de deformación por apariencia, ¿no? Por la seguridad aparente para una persona que no sea un ingeniero estructural y no entienda realmente que pese a que se deforman las estructuras en realidad no están sufriendo, ¿no? O por lo menos están dentro de unos límites. Consideramos estas dos, ¿de acuerdo? Automáticamente genera toda la combinatoria. Al poner vano izquierda y vano derecha, aquí tenéis peso propio tabiquería, ¿vale? Peso propio tabiquería.
fijaos que actúan ambas a la vez. Si quiero que actúen una después de otra, puedo decir a esta sobrecarga de uso y automáticamente la tabiquería va después, ¿no? Peso propio tabiquería, peso propio únicamente con las sobrecargas, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí puedo decir en expresiones de combinación que hay ciertos casos de carga que actúan a la vez, ¿no? Y es que básicamente el caso de carga que vamos a pedir aquí siempre va a actuar de alguna manera con ambos, ¿de acuerdo? No podrá actuar, vamos a ver si lo hace bien, ¿de acuerdo? Vale, la idea es que, bueno, peso propio y tabiquería vemos que están en distintos casos de carga, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer seguramente será más sencillo, no resolver esta, ¿de acuerdo? Esta sí, ¿de acuerdo? Esta tampoco resolver y esta tampoco resolver, ¿de acuerdo? De forma que tendremos peso propio tabiquería y ahora tenemos peso propio tabiquería sobre carga izquierda, peso propio tabiquería y sobre carga izquierda y derecha y peso propio tabiquería sobre carga uso derecha, ¿no? Algo similar a lo que he hecho aquí, por ejemplo, esta no utilizar, esta tampoco utilizar y esta tampoco utilizar para que haga las combinatorias de manera efectivamente correcta, ¿de acuerdo? Ahí ves que la va a hacer y repetimos un poco el proceso, esto también actúa bien y aquí eliminamos, ¿de acuerdo? Y eliminamos, ¿de acuerdo? La idea es que el peso propio, o sea, la sobrecarga siempre actúe, por lo menos estando en la tabiquería. La tabiquería tiene que estar, ¿no? Entonces, un poco la idea. El proceso de puesta en carga, primero peso propio, luego tabiquería, luego pues, puede estar esta situación, etcétera. Y automáticamente generamos la combinación de resultados, ¿vale? Muy bien, cargamos, por lo tanto, esta estructura. Ya digo que si la disparidad de luces no fuese muy grande, se podría utilizar solo a una sobrecarga, pero bueno, lo vamos a hacer así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es en ir a, por ejemplo, peso propio, ya lo tenemos aplicado, tabiquería la aplicamos en los dos a la vez, nueva carga superficial, le decimos, por ejemplo, 4 kN metro cuadrado, ¿de acuerdo? Le decimos 4 kN metro cuadrado, ZL uniforme, y ahí la tenemos aplicada. Y a continuación vamos a aplicar carga sobre carga de uso izquierda. Para ello podéis utilizar la herramienta de nueva carga rectangular libre, de forma que le decís en este caso también, por ejemplo, de valor 2 en ZL en esta superficie y la zona donde realmente va a actuar el cuadrado, por ejemplo, que vaya de este punto a este punto y le dices efectivamente aceptar y ahí tienes 2 sobre carga uso izquierda, repetimos el proceso, nueva carga rectangular libre y le introducimos también en esta superficie los dos que acabamos de comentar, ¿no? 2 y introducimos el rectángulo, será desde este punto hasta este otro punto aceptar, ¿de acuerdo? Y ya tenemos prácticamente todo preparado. Lo ideal es ver, por ejemplo, la envolvente estado límite último y vamos a ver cómo se comporta esta estructura, esta losa. Aquí hay que tener en cuenta que cuando está calculando RFEM, fijaos la malla de elementos finitos es relativamente tosca, podemos bajarla un poquito, cálculo configuración de la malla de elementos finitos, tampoco es que queramos bajarla mucho, pero por ejemplo a 0.1 y le damos a regenerar malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y volvemos a calcular la envolvente de estado límite último, considera la carga mayorada de peso propio, tabiquería y las sobrecargas, incluso la alternancia de sobrecargas, ¿no? Y yo lo que es muy importante, la forma de leer los esfuerzos más habitual, podré ir a, bueno, aquí cuando le dé resultados, si me poso sobre la superficie, dedo gordo de la mano derecha en Y, eso es un momento en X, por lo tanto, si veo momentos en X, que es lo que veo ahora, veo que los mayores momentos en X, cuando me pongo en Z y activo esta opción, asignar valores manualmente, y lo que hago es en ir resultados en valores de superficie, elimino los valores extremos, soy capaz de colocar etiquetas donde yo considere más oportunas, ¿no? Clico ahí y vais a ver que estáis viendo los valores máximos y mínimos, ¿de acuerdo? De momentos en el centro de vano, ¿no? Por decirlo de una manera, 33,12 frente a menos 66 de momentos, ¿no? Yo suelo recomendar en mostrar los resultados en superficies, verlos constante en los elementos, ¿de acuerdo? Ahí veis en constante los elementos, veis máximo y mínimo de esta envolvente en ELU, ¿no? Por ejemplo, me podríais preguntar, fijaos, 58,28 menos 31,63, hago una captura de pantalla para luego tenerlo y poder comparar. Fijaos que si yo ahora dijese que realmente no va a haber alternancia de cargas, podría ir a casos de carga y combinaciones, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que en acciones, ¿de acuerdo?
en sobrecargas de uso, ¿de acuerdo? Fijaos que la opción de simultáneamente, que pueden actuar simultáneamente, lo que tengo que hacer realmente es en combinaciones de carga eliminar la situación en la que actúen solas. Por ejemplo, aquí actúa sola, efectivamente, y aquí también actúa sola, ¿no? Entonces, yo ahora cuando calcule la situación, realmente va a considerar los dos vanos. Entonces, cuando vuelva a calcular la envolvente, veis que el momento máximo es 57,64 y ahí es menos 63,58. En este caso, cuando comparo con los valores de antes, ¿no? 58,31 es ligeramente, el momento es ligeramente, insisto, más pequeño porque claro es más pequeño es más pequeño aquí porque la carga aplicada aquí al mismo tiempo hace que reduzca parte del momento en esta zona, por eso ese momento se ha reducido de 57 a 58. En este caso se ve que la influencia no es muy grande, pero bueno, simplemente lo quería mostrar, el tema de la alternancia de cargas. Las voy a volver a activar para no para considerarlo. De nuevo lo volvemos a activar y aquí lo volvemos a activar. Y más cosas que podemos hacer, pues ver también los cortantes, ¿de acuerdo? Vemos los resultados. Los cortantes será viendo el criterio de ejes de la superficie, ¿de acuerdo? Cuando me poso sobre la superficie, veis los cortantes. Si no entendéis los criterios de signos, os recomiendo en ayuda manual que veáis la página del manual donde se refiere efectivamente a los esfuerzos internos. En este caso creo que es la página no tan arriba, es la página, vamos a ver si lo veo por aquí, si no pues lo mejor será verlo en el índice, ¿de acuerdo? Vamos a poner pantalla completa y vamos a ver en el índice y vamos a decir contenido, resultados, esfuerzos internos, vale, estamos aquí y le decimos superficies, eh, superficies, deformaciones globales, esfuerzos internos básicos, por aquí. No termina de ver, bueno, por ver el criterio de signos parece ser que no, puede ser un poquito más arriba. Es para ver verdaderamente el criterio de signos de esto. Quiero decir efectivamente dónde está la página, vamos a ver. Del manual. Muy bien, bueno, pues es la página 332. Aquí vemos el criterio de signos. Fijaos como un momento MX tengo que apuntar con el dedo gordo de la mano derecha en I y giro, de forma que ese momento produce compresión en la parte superior, en la Z negativa, y tracción en la Z positiva. Igualmente, si es interesado en un cortante, leeré el cortante VX. Por lo tanto, cuando vaya aquí, podré leer, fijaos cuando me poso en la superficie, el cortante VX para comparar los valores de cortante en este tipo de losas, ¿no? Aquí es importante, además de estas opciones de leer los valores con colores, también es muy interesante, en este caso, leer los valores mediante una sección. Puedes ir a datos, puedes ir a secciones, nueva sección, y puedes explicar una sección en Z, seleccionas esta superficie, ¿de acuerdo? Y cuando seleccionamos la superficie y elegimos, por ejemplo, S1, elegimos dos puntos, en Z voy aquí, damos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Fijaos que se me abre esta pantalla donde me va a representar en vez de colores mediante un diagrama los esfuerzos internos envolventes, porque estoy viendo una situación envolvente, pero si veo un caso de carga me lo mostrará para ese caso de carga de esa losa que acabo de modelar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo, simplemente limpiamos los resultados aquí, ¿de acuerdo? Y activamos, por ejemplo, MX, VX, perdona, MX, correcto, VX, vemos el momento flector con el cortante de la situación, en este caso de vano cargado a un único lado, ¿no? Fijaos que si yo activo ambos vanos cargados, pues la ley de flectores pues varía, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Y luego también podéis mostrar la ley de deformaciones, en este caso el UZ verticales de esa losa, simplemente minimizando
los valores aquí y podéis leer los distintos valores desplazando en este diagrama. Aparte de hacer esto aquí, podéis evidentemente mostrar los resultados en esta zona, ver el diagrama de secciones, le damos a resultados, vemos los momentos MX, veo el cortante VX, insisto de la situación que estoy viendo, si le voy a mostrar carga me aclara cuál es, si me muestro, por ejemplo, en esta situación, donde solo, digamos, la sobrecarga solo está en un lado, pues puedo también ver los resultados y ocultar y ver efectivamente también las deformadas. Fijaos que cuando yo compruebo ahí, pues veo todos los esfuerzos, etcétera, ¿no? Y puedo ver también, como digo, la envolvente. Cuando veo envolventes, en realidad lo que ocurre es que muestra dos valores, máximo y mínimo, sobre los distintos puntos, ¿de acuerdo? Vemos la envolvente de momento, en este caso de deformaciones, máxima y mínimo, pero estado límite último. No tiene sentido ver deformaciones en estado límite último. Veis momentos positivos máximos y mínimos de estado límite último. Esto sí puede ser efectivamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es importante entender ahora? Bueno, que cuando yo vea, por ejemplo, las deformaciones en estado límite de servicio, en este caso en la situación cuasi permanente, estas deformaciones están calculadas con la rigidez bruta de la losa. Es decir, no está teniendo en cuenta la degradación de fisuración que pueda tener esta losa, tampoco la afluencia, que es la deformación a tensión constante y que después de 20-25 años esa flecha que podemos visualizar después de la puesta en servicio del edificio, tras 25 años esa flecha crece a carga constante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente esta estructura puede estar fisurada en servicio? ¿No? Es un poco la pregunta que se nos hace, ¿no? Inicialmente podéis chequearlo, por ejemplo, en tensiones básicas, es decir, tensión, fijaos, Z positivo es la parte inferior, sigma X. Sigma X es la dirección eje X de la superficie y más se refiere al Z positivo, a la parte de abajo. Entonces, cuando yo le doy a tensiones básicas, puedo ver las tensiones en X en la dirección de la losa en la parte inferior. Me las muestra, fijaos, en Newton centímetro cuadrado, puedo darle opciones, unidades y decimales, y fijaos que estoy viendo el estado límite de servicio cuasi permanente, ¿no? Entonces, en estados cuasi permanentes solo se utiliza la parte del 30% de la sobrecarga, ¿no? Entonces, cuando voy a resultados, vas a resultados y le das a tensiones, y le das a superficies, y le das a megapascales, y le das, por ejemplo, a cero, verás que puedes ver que las tensiones en situación cuasi permanente, en este caso, son aproximadamente 4 megapascales en esta parte inferior. Vamos a darle un poquito más, unidades y decimales, en la cuasi permanente. Vamos a ver ahora cuando vaya a las propiedades del material, perdonad, aquí en resultados, no voy a coger solo un decimal en cuanto a tensiones se refiere, sino vamos a darle, por ejemplo, uno más, ¿no? Entonces vais a ver que 3.6, 4 megapascales, ¿no? Si yo compruebo, esto digo es la situación cuasi permanente, pero si veo, por ejemplo, la situación característica, y repito también el mismo ejercicio de tensión en sigma X, porque me pregunto si realmente ha fisurado, ¿no? Y ahí tienes 4,5. Fijaos cómo puede llegar la estructura a grandes niveles de tensiones a tracción, ¿de acuerdo? Esto es tracción, arriba es en este caso en momentos negativos ahora tienes compresión y por tanto lo que tendrás que ver en resultados será el sigma x menos y veis que tenéis tracción ahí. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente aquí se fisura? Bueno, para ello podemos ir a verificar en materiales cuál es la resistencia a tracción del 5 percentil de este hormigón H25 y vemos aproximadamente 1,8 megapascales y tengo 4, por lo tanto puedo concluir que estará fisurado. ¿Cuánto más o menos puede? Más o menos esto es falso porque realmente habrá redistribución. Pues por ejemplo, fijaos que tú puedes poner una tracción de hasta 1,8, ¿no? Y aquí hasta menos 1,8, ¿no? Si quieres lo hacemos así, vamos a aceptar. Entonces verás o vamos a ver que toda esta zona podrá fisurarse y esta zona también podrá fisurarse y por tanto la flecha crecerá, ¿no? Una manera de hacer esto de manera como se hacía antiguamente es ir a editar superficie, ¿de acuerdo? Y yo puedo decir en factores multiplicadores de rigidez, modificar rigidez de superficie, puedo ir, por ejemplo, a factores de multiplicación, las normas americanas lo dicen que para placas o losas planas, para flexión reduzcas a 0,25 la rigidez. Fijaos, si yo miro la deformada aquí,
3.8, 4 milímetros. Si yo reduzco la rigidez porque se fisura, solo por el término de fisuración, bueno, habría que ver si realmente está incluyendo también algo de fluencia, la filosofía americana de la ACI 318, y le digo que efectivamente son placas o losas planas. Fijaos la deformación, 4 milímetros, 3.8, y le das, por ejemplo, a calcular. Fijaos cómo la deformación ahora mismo ha crecido. Evidentemente, si yo le reduzco la rigidez, pues la flecha crece, ¿no? Y también modifica ligeramente los esfuerzos a ser una estructura hiperestática, ¿no? Pero bueno, esa reducción de rigidez a toda la estructura no es correcto, ¿no? Eso no es correcto, esa reducción, porque, como hemos visto antes, y por ello lo voy a volver a poner a 1, hay zonas que fisuran y zonas en las que no. Verdaderamente yo no sé si es 0,25, si no, dependerá, en principio, voy a darle a ninguna, de la verdadera distribución de la fisuración y eso dependerá también un poco del momento de fisuración y de la cuantía de armadura, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar en el módulo RF Concrete, ¿de acuerdo? Vamos a ir al módulo RF Concrete Surfaces. Y lo que vamos a hacer es en estado límite último introducimos las rojas, ¿de acuerdo? Ahí las tenemos todo. Estado límite de servicio introducimos las verdes, todas ellas, ¿de acuerdo? Cuando introducimos las verdes, fijaos que tenéis las características y las cuasi permanentes. En detalles tenéis que decir qué es la tabiquería y qué es la carga permanente. Vamos a decir que la tabiquería y el peso propio son cargas permanentes en lo que a términos de fluencia se refieren, es decir, que siempre van a estar. Estos son los que verdaderamente se van a afectar por la fluencia. Vamos a decirle un cálculo en estado límite de servicio analítico. Vamos a decirle que no compruebe tensiones en acero de momento, que compruebe la flecha, teniendo en cuenta fluencia y la posible digamos, rigidez atracción es lo que se llama el tension stiffening, rigidización entre fisuras que se produce, la transferencia de la atracción que tiene el acero en la fisura conforme se introduce se ancla un poquito y transmite al hormigón y luego llega a la otra fisura y vuelve a perder, o sea, vuelve a perder el hormigón y dárselo al acero. Eso tiene en cuenta y realmente tiene un poquito más de rigidez. Y voy a eliminar la opción de incrementar la armadura longitudinal por el estado límite de servicio porque a veces arma excesivamente, ¿no? Y ahora lo que hago de esta manera es ir a superficies y puedo ver en superficies fluencia el término de fluencia. Fijaos, tengo que decir cuándo se pone en carga la estructura, en este caso a 28 días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahí es cuando tengo o voy a computar, realmente suponemos que la estructura va a estar toda apeada, se construye la tabiquería, digamos, pero sigue estando apeada y a los 28 días quitamos el encofrado de abajo, es lo que estamos suponiendo aquí, ¿de acuerdo? Estamos utilizando un hormigón de este tipo y estamos utilizando una unidad relativa de este tipo. Y me dice que el coeficiente de influencia es 2,5, ¿de acuerdo? De forma que lo que va a hacer es dividir el módulo de elasticidad o le va a añadir ese 2,5 y por tanto va a aumentar la flecha, ¿vale? Ese es el término de fluencia. Y luego en análisis de formaciones voy a decirle cuál es la luz, vamos a decir por ejemplo un L300. Ahí me dice línea de contorno mínima, voy a decirle definida por el usuario, ¿no? Para ello lo que podemos hacer es L300 y decimos definido la distancia por usuario, por ejemplo de aquí a aquí, que me dice que son 6,5 metros y me dice que la flecha máxima son 22 milímetros, ¿no? Digo ahí para toda la superficie como estamos viendo el cálculo. Y me dice que va a medir respecto al sistema deformado, que es el original. Esto está correcto, ¿de acuerdo? Vamos a ir a armadura. Disposición de armadura, pues bueno, vamos a decir que no sé qué armadura hay que poner, ni mínima ni nada. Él me la va a calcular, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, simplemente por explicar un poco esta información que es, dice armadura mínima secundaria un 20%, ¿no? Bueno, aquí esta losa fundamentalmente va a trabajar unidireccionalmente porque tiene los muros aquí, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que la armadura que necesite fundamentalmente por cálculo en esta dirección, voy a colocarle un 20, realmente en la otra dirección no voy a necesitar nada por cálculo, puede ser que necesite armadura mínima por retracción, efectivamente. Eh, pues lo que estoy diciendo es que si la dirección principal es esta, colócame en la dirección secundaria un 20% de la que necesite en la primaria. Ese es el requisito que yo pongo, ¿no? Armadura mínima básica,
digo 0%, no pongo nada en principio, la puedes poner cuantía en función del área, el área del canto son 25, pues le darías en porcentaje de 1 metro, por ejemplo, de ancho, cuánto ponemos de armadura a cero, de armadura mínima básica arriba y abajo. Si solo la quieres poner en tracción, qué porcentaje, en este caso en la parte inferior puedes ponerlo, no lo pongo, o en compresión. Y luego te dice el porcentaje máximo de armadura es un 4% de área de armadura y el porcentaje mínimo de armadura por ciento 0%. Eso es lo que dice aquí. Ahora en disposición de armadura tienes que decir los recubrimientos, ¿no? Te dice que estás midiendo respecto al centro de gravedad de la armadura, dirección 1 y 2, está suponiendo indirectamente que estás utilizando redondos del 10, bueno, si no quieres utilizar porque ves que tienes 30 y 40 entre centros de armadura. La dirección 1 es la dirección X, ¿vale? Simplemente por aclarar un poco, esta es la dirección X, ¿de acuerdo? Cuando colocas armadura en la dirección 1, fíjate que te dice un recubrimiento de 30 milímetros, eso quiere decir que en la dirección X, ¿vale? Tienes esta armadura y en la otra dirección colocas esta otra armadura, ¿no? Entonces, cuando mides distancias, por ejemplo, vamos a ponerlo en azul, esta es la distancia que te dice en el apartado 30 y esta es la distancia que te dice en el apartado 40, ¿de acuerdo? Que es un poco la filosofía, un poco la idea bueno, pues del asunto, ¿no? Que estamos poniendo. Está asumiendo, por lo tanto, que la distancia entre este punto y este punto es 10 milímetros, ¿no? En fin, también puedes definirlo a borde, bueno, como quieras, ¿no? Si cambias además, cuando vas a la armadura longitudinal, fíjate que ponemos redondos del 10, si pones 12 aquí, aunque no le pongas una armadura mínima arriba abajo, insisto, la dirección 1 es la dirección X, la 2 es la dirección Y, esto es la parte de arriba, en la dirección X, la parte de arriba es la dirección Y, la parte de abajo la dirección X, la parte de arriba la dirección Y. Si pones redondos de 12 y vuelves aquí, recalcula efectivamente las distancias en base a esos requisitos que acabamos de poner, ¿no? Armadura longitudinal, 12-12. Por algún motivo aquí no ha terminado. Ah, bueno, la adicional es porque seguramente le he dicho que es redondo del 10. Y a decirle que la adicional también sea, pues por ejemplo, vamos a decirle redondo del 16, redondo del 16, redondo del 16 y redondo del 16. Entonces, cuando calcula, te dice que la armadura necesaria adicional, pues la va a poner con esos recubrimientos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, como digo, armadura longitudinal, no pongo nada de armadura que me diga cuánto necesito. Va a aplicar en cuanto a la cantidad para el chequeo acortante la máxima entre la existente y la necesaria, ¿de acuerdo? La necesaria por cálculo a veces es una y a veces tienes que poner más por armadura mínima, pues esa es la que va a utilizar, la que realmente hay. En Eurocódigo 2 le pedimos que ponga armadura mínima de placas, si le das aquí a editar, pues ves la filosofía que va a utilizar, ¿de acuerdo? Él va a buscar dónde es la dirección principal. Y armadura mínima de cortante, pues en principio no, ¿no? El cortante normalmente de losa se resiste con canto. Si es cortante, porque es aquí, eso es cortante. Si hubiese un pilar sería punzonamiento y eso es otro fenómeno. Tenemos otro módulo, pero el cortante se resiste normalmente con canto y con la armadura longitudinal. Por lo tanto, no se arma a cortante losas habitualmente, ¿vale? Damos a método de cálculo y damos a calcular y ya ahora vamos a tener en cuenta el programa automáticamente con el método analítico la fisuración del hormigón, ¿vale? Fijaos que quizás he ido demasiado deprisa, no he definido el ancho de fisura, no he definido los requisitos de estado límite de servicio. Fijaos en este límite de abertura, aquí le puedo decir, por ejemplo, que me utilice un límite de 0,2 y aquí también de 0,2, por ejemplo, para esos ambientes, y que me calcule la fisura y no me haga el cálculo indirecto, ¿de acuerdo? Ahora sí, y aquí le decimos la armadura mínima geométrica por efectos de retracción, le decimos que es flexión en la dirección fundamental X, ¿no? Él lo va a calcular automáticamente. Esto lo había olvidado, de forma que ahora en armadura, como digo, podemos darle a calcular y vamos a ver el cálculo de la flecha teniendo en cuenta la fluencia y la retracción, ¿de acuerdo? Es un poco la filosofía de este módulo. ¿Vale? En RFEM no tiene en cuenta ni la fluencia ni la retracción, a no ser que indirectamente reduzca la rigidez con los coeficientes que me dicen las normas, que son un poco ciegos porque son muy generales y no tienen en cuenta la verdadera redistribución de la armadura, pero que como número gordo me puede valer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Y el cálculo pues ya está terminado, ¿no? Fijaos que aquí es muy interesante, vamos a ponerlos en Z, ponernos en Z, y es muy interesante
en editar superficie la opción de rejilla, ¿vale? Seguramente muchas veces no se termina de ver. Fijaos que la rejilla es 1 metro. Podéis, si lo queréis, darle, por ejemplo, 1 metro, la rejilla, ¿de acuerdo? Das a aceptar y aceptar. Y es muy interesante, se van a perder los resultados, mostrar en superficies, ¿vale? La rejilla, ¿de acuerdo? Rejilla de superficie, ¿de acuerdo? ¿Por qué es interesante? Porque luego vas a poder leer los valores en esos puntos de la rejilla, ¿de acuerdo? Incluso si así lo necesitas, puedes dar a la rejilla, vamos a decirle, por ejemplo, en editar superficie, vamos a decirle, a ver si lo podemos hacer, 2 metros y 2 metros, por ejemplo. Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y más o menos, lo que pasa es que no te lo ubica bien. A ver si lo sé hacer bien. Vamos a hacerlo en rejilla. Vamos a hacerlo medio metro en una dirección y eso es, por ejemplo, vamos a darle 0,5 o 1, sí, no, 0,5 mejor, ¿de acuerdo? Y ahí vas a tener estos puntos, por ejemplo, donde vas a poder medir correctamente los resultados, ¿de acuerdo? Es mucho más didáctico de esta manera. De forma que ahora cuando vayas a Concrete Surfaces vamos a poder leer resultados, voy a ponerlo aquí arriba, en distintos puntos. Vamos a darle a Concrete Surfaces, ¿de acuerdo? Y vamos a darle de nuevo a calcular y le vamos a pedir que no me muestre los resultados en la malla de elementos finitos, sino que me los muestre en puntos de la rejilla, ¿no? Vamos a calcular. Muy bien, y cuando el cálculo está terminado, lo primero que vamos a hacer es el estado límite último, ¿de acuerdo? Fijaos, lo pongo aquí a la derecha. Activo puntos de rejilla, porque será mucho más fácil. Le puedes decir por punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos viendo ahora ese punto ahí arriba, ¿no? Me dice que la armadura, ¿no? Fijaos, ahí me dice el punto exactamente cuál es, ¿no? Incluso puedes ir, por ejemplo, a elegir, a ver si nos deja más o menos este punto. Bueno, no me llega a capturar. Bueno, pero en cualquier caso lo podemos mover rápidamente. De acuerdo, vamos a buscar efectivamente el punto. Ese es el punto que yo quería. Y fijaos, me está diciendo que en la parte superior necesito una necesidad de armadura de 7,17 en la dirección 1, que es la dirección X, ¿de acuerdo? 7,17 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Yo podría, de alguna manera, ir a pues una tabla, por ejemplo, como la que yo voy a mostrar ahora, de armaduras. Dejadme que la muestre en hormigón, ¿de acuerdo? Un segundo. ¿De acuerdo? Veo que tengo 7,17 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo que meter 7,17, pues por ejemplo, en redondos del 12 necesitaré 7 redondos del 12 o en redondos del 16, pues aproximadamente 4 redondos del 16 en la parte por metro. 4 redondos del 16 son 8, de acero B son 8,04, ¿no? Ahí lo veis. Entonces, pues bueno, 8,04 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Que serían 4 redondos del 16. Esa es la demanda de armadura que me está pidiendo en esta parte superior. Y en la zona 2 me está colocando efectivamente el 20 de lo que necesito en la 1, yo creo, ¿no? 7,17, que lo hayamos visto antes, por 0,2, pues aproximadamente, sí, 1,4, 1,44, pues la mínima prácticamente en esta dirección 2. No necesitas por cálculo armadura en la parte de abajo, porque evidentemente está fundamentalmente comprimida. Si le das a información, detalles del cálculo, puedes ver los esfuerzos internos que tienes, ¿de acuerdo? Puedes ver el momento flector, un momento en X de 66,73 negativo, ¿de acuerdo? Aquí te dice la armadura superficie superior, ¿de acuerdo? Y le dices la dirección 1. Te dice efectivamente cómo calcula. Eh, el procedimiento, lo podéis dar a información y verlo en el manual, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ves que efectivamente necesitas esa cuantía de 7,17 centímetros cuadrados por metro, ¿de acuerdo? Porque básicamente tienes la tensión de cálculo a rotura sería 454 para esa cantidad de armadura, ¿no? En fin, se puede ver efectivamente mucho más en detalle, etcétera, incluso la deformación de la armadura, la superior, ¿no? Que estaría rota, ¿no? Y la razón del canto útil, ¿no? Veis que la profundidad neutra, ¿no? Medida respecto de z es en este caso 0,025, ¿no? O el canto útil 0,22, el canto relativamente caído. Ese es el cálculo que acabamos de hacer.
¿de acuerdo? Y puedes ver también en armadura mínima, en armadura longitudinal mínima, superficie superior, por ejemplo, ¿de acuerdo? Podéis ver la cuantía de armadura mínima y referido a sección, efectivamente. Veis que, bueno, como no le hemos dado porcentajes ni en tracción, ni en compresión, ni armadura mínima general, pues en realidad 0,0, ¿no? Lo que tenemos que ver es la armadura de la norma, armadura mínima de norma. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar, ¿vale? Este 0, 0 y 0 se debe a que yo aquí, recordaréis, en armadura he puesto 0, 0, 0. Por eso es el punto, ¿no? Vamos a volver a donde estábamos, vamos a información, ¿de acuerdo? Y estamos ahí leyendo los esfuerzos. Y ahora quería comentar sobre, a ver, un segundo, armadura mínima, efectivamente aquí, superficie superior, armadura mínima de dirección 1, ¿vale? Esta es. Veis que la mínima por cálculo, o sea, por norma, son 2,89 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Mientras que yo necesito por cálculo 7,17, por tanto tengo que poner más que la armadura mínima, ¿no? Si en cambio en el resto de dirección, pues no necesito, ¿no? Esto que lo vemos ahí en el momento negativo, pues podemos movernos un par de puntos un poquito más a la derecha, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos un poquito más, por ejemplo aquí, un poquito más. ¿Vale? Ahí más o menos estaremos en el Z. Y fijaos que aquí me dice que necesito armadura inferior de 6,14. Necesito una cuantía un poquito menor que la que necesitaba en momentos negativos, 6,14 en la dirección 1, ¿no? Y en la dirección 2, pues armadura mínima, porque esta losa trabaja fundamentalmente en una dirección, ¿no? Entonces, cuando yo le doy a información, ¿de acuerdo? Veis el momento, 57,40, es menor que antes, que era 60 y pico, ¿no? Veis que por cálculo hemos dicho 64,14 y la mínima normativa, vamos a ver, voy a minimizar un poquito todo para aclararnos, ¿vale? Entonces veo, por ejemplo, armadura longitudinal necesaria a esfuerzos de cálculo en la superficie, en este caso inferior, en la dirección 1, ahí veis el cálculo, ¿no? Pues a rotura se te pone aquí 654 y podéis ver de la misma manera la profundidad de la fibra neutra, ¿de acuerdo? Pues similar a como antes, el canto, y esa es la cuantía. 6,14 de armadura, pues la podemos ver ir aquí. 8, pues nada, hay que meter 4 del 16 también arriba, ¿no? Por tanto, la armadura que necesitas en principio sería 4 del 16. En realidad la mínima te está diciendo 2, aproximadamente 3. En principio 3 redondos del 12, pues básicamente un redondo cada 25 o así, pues tendrás que meter más o menos, ¿no? Redondo cada 25 es la armadura mínima que seguramente te esté poniendo, aunque realmente necesitas más en la zona de negativos y en la zona de positivos, ¿no? Esto es en lo que a estado límite último se refiere. Cuando le dais a aceptar, lo podéis ver estos mismos resultados, ¿eh? Y veis los resultados del Concrete Surface y le dais a mostrar resultados, ¿de acuerdo? Y le dices armadura superior, veis que tiene 7,67 en esta zona, ¿vale? ¿De acuerdo? Donde necesitas armadura superior y le das a inferior que necesitas pues aproximadamente en esta zona, ¿no? Entonces, pues armadura mínima serían 3 centímetros cuadrados, por lo tanto podrías ir al Concrete Surface, ¿de acuerdo? O 2,89 y decir que vamos a colocar una armadura mínima de 3 centímetros cuadrados, ¿eh? Podemos decir un redondo del 12 cada 25, armadura mínima o así. Lo podemos ver aquí de nuevo y decimos, pues por ejemplo, un redondo del 12 cada 25, en realidad serán 4, un redondo del 12 cada 30, algo así. Esto lo podéis hacer en armadura, decir que en disposición de armadura, perdón, armadura longitudinal, que realmente vas a utilizar, importar áreas de armadura en las dos direcciones, arriba y abajo, le dices redondo del 12 y le dices, por ejemplo, cada 300 milímetros, ¿no? Y te dice que necesitas 3,77, ¿no? Centímetros cuadrados metro. Das a aceptar, ¿de acuerdo? Esa es la armadura mínima que estás poniendo. Son 3 redondos del 12 aproximadamente. Entonces le das a calcular, ya te va a calcular la armadura por encima de esa armadura base. Vamos a ver. De acuerdo, y aquí ahora vemos efectivamente el cálculo de la armadura. Podemos volver a armadura por punto, ¿no? Yo suelo recomendar, nos ponemos en Z, ¿de acuerdo? La ponemos en esta parte de arriba para orientarnos, volvemos a abrir Concrete Surfaces y podemos volver a leer. Ahora hay que entender que yo he puesto una armadura mínima
redondos del 12 cada 30, ¿no? Entonces puedo volver a, de nuevo por punto, ¿de acuerdo? El cálculo de armadura necesaria pues va a ser similar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Vamos a subir un poquito más, por ejemplo, la zona de positivos. ¿De acuerdo? Un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Más o menos tenéis ahí, ¿no? Entonces te dice la armadura básica es 377, ¿de acuerdo? En la parte inferior, y la armadura necesaria es 6,16. Por lo tanto, tienes que añadir 2,39 centímetros cuadrados por metro a esa armadura base que tienes que ubicar, ¿no? Y bueno, pues cuando le das además a aceptar en resultados, todo esto en Concrete Surfaces, lo vais a poder ver, ¿no? Puedes ver la armadura necesaria, puedes la adicional, ¿de acuerdo? Respecto de la base, ahí lo veis, donde tendréis que poner las manchas de la base, incluso esto lo puedes poner en isolíneas, ¿de acuerdo? Y lo puedes exportar y le dices, pues en esta zona donde tienes que armar una parrilla de, en este caso, centímetros cuadrados, pues bastará con, yo creo, dos, pues aproximadamente tendrás que ir a dos redondos del 12, o como hemos dicho antes que eran 4 del 16, pues añadirle dos redondos del 12 en esta zona, ¿no? O sea, más o menos así en esta otra zona. Y igual en la parte superior, pues de la misma manera, la adicional, en esta zona tendrás que añadir vamos, armadura, ¿no? En conclusión, armadura base de redondos del 16 cada 30, arriba y abajo, perdona, redondos del 12 cada 30 arriba, y aquí una parrilla en la parte superior y aquí otra parrilla en la parte inferior. Y con eso has resuelto el armado a estado límite último de esta losa, ¿vale? Muy bien, pero ¿hemos terminado aquí? No. La pregunta que se nos ha hecho era sobre el estado límite de servicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, para estado límite de servicio, de nuevo, quizás un poco por orientarnos, vais a ver cuando activáis aquí, ¿de acuerdo? También podéis comprobar, aquí no lo he dicho, pero el chequeo de armadura de corte, ¿no? Podéis ver qué tal está el chequeo de, en este caso, de armadura de corte. Por ejemplo, podéis ver el ratio cálculo respecto a la resistencia del hormigón, ¿de acuerdo? Entonces podemos verlo quizás mejor en isobandas, ¿de acuerdo? Y excepto en este punto, que bueno, que en realidad es una zona singular, ¿vale? Esta zona es una zona singular, podéis poner si queréis entre 0 y 0,9, rellenar, aceptar, ¿de acuerdo? Pues prácticamente esto es un fenómeno local de cálculo, realmente no ocurre. El ratio en esta zona central o en esta zona es aproximadamente el 0,5, o sea que está bien a corte y por tanto no hay mayor problema, está cumpliendo a corte sin mayor problema. Ya digo que esto es una zona singular y que no debería de prestar atención, ¿no? Y estas zonas también por fenómenos. Realmente es en la zona central donde veis el ratio de aprovechamiento entre el cálculo y la resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, esto era a corte. Y ahora vamos a ver el estado límite de servicio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en estado límite de servicio la apertura de fisura en la parte, por ejemplo, inferior, en la dirección, y veis que toda esta zona, la apertura de fisura es 0,26, o sea, superamos el 0,20. Toda esta zona está fisurada y superamos la apertura de fisura calculada, ¿no? Si veo la zona superior, ¿de acuerdo? Vamos a ver si aquí también fisura y efectivamente ahí también fisura. Por lo tanto, o pongo mayor armadura para controlar esta fisuración y que no se me vaya a 0,26, yo había puesto el límite de 0,20, o le doy más canto a la losa para resolver este problema, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, si yo actúo subiendo el canto, realmente lo que voy a hacer es, pues bueno, lo que voy a hacer, como digo, es darle más brazo y por tanto pues la fisura es mucho más pequeña, ¿no? Y luego podemos ver las deformaciones, recordar las deformaciones, por ejemplo, las envolventes en características, pues alrededor de 3,9, 4,1, o la envolvente en cuasi permanente, 3,6, 4,1. Ahora cuando voy a Concrete Surfaces, como tiene en cuenta la fluencia y la fisuración, ¿de acuerdo? Distribuida, yo puedo ir a deformaciones y decir UZ la envolvente y me dice que tengo una deformación máxima de 25 milímetros. Vamos a darle a UZ local si lo queréis ver, pero veis 25 milímetros de deformación máxima, ¿de acuerdo? Y cuando le dais a ratio, pues podéis ver si
cumplimos lo que habíamos pedido y vemos que no cumplimos 1.19. Esta zona no cumple la flecha que le hemos dado del L300, ¿no? Entonces tenemos problemas de fisuración y tenemos problemas de flecha. Seguramente esta losa es cómo poder solucionar o poner más armadura o subir un poquito el canto, ¿no? Para estas cargas y estas luces. Seguramente es un poco escasa si comprobamos con los parámetros que nos dicen las normas, ¿no? Yo puedo ir, por ejemplo, a estado límite de servicio y decirle en el analítico que me aumente la armadura para cumplir el estado límite de servicio, ¿vale? Entonces me va a subir tanto principalmente para cumplir el estado límite de abertura de fisura. Entonces le voy a dar a calcular. Ya lo que me va a poner es mucha armadura para intentar cumplirme el estado límite eh, en el estado límite de servicio, ¿no? Va a aumentar la armadura que habíamos visto antes para intentar cumplirlo. Ya digo que el canto me parece escueto. Vamos a parar. Ya hemos terminado y fijaos que me dice armadura necesaria para ELU LS. Si le doy a LS, fijaos cómo ha subido las cuantías incluso en las dos direcciones, ¿no? Porque tengo que controlar el estado límite de servicio. Vamos a ver si lo ha conseguido, porque esto a veces incluso no se puede llegar a conseguir. Y aún así, pues bueno, 0.204, 0.02 puede ser que la iteración se haya quedado ahí. Parece que con 8,13 centímetros cuadrados, pues cumples, ¿no? Fijaos que te dice, ¿de acuerdo? El requisito de armadura mínima, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle pues 8-13 centímetros cuadrados, podemos ir a armadura, ¿no? Podemos ir a armadura longitudinal, entonces si quisiese cumplir aquí, pues 8,13, pues vamos a decirle, por ejemplo, redondos del 12, arriba, abajo, superior, inferior, ¿de acuerdo? Y vamos a decir una separación, por ejemplo, de 100 milímetros. Fijaos que tengo que poner una gran cantidad de armadura, ¿vale? Ahora le doy a calcular y seguramente cumplirá. Pues básicamente redondos del 12 cada 10 centímetros le he colocado, ¿no? Redondos del 12 cada 10 centímetros y así vamos a cumplir estado límite de servicio. Seguramente aquí sea un poquito más económico subir un poco el canto de la losa, ¿vale? Vamos a ver. Acuerdo, y bueno, ahí veis que la armadura que estamos poniendo la básica y esta es la necesaria, por lo tanto estaríamos pues cumpliendo. Seguramente podría haber bajado, pero bueno, he pasado de 15 a 10 y por tanto se pone esa cantidad. Vamos a ver en cualquier caso si cumplimos y bueno, ahí ves que cumplís flecha, fisuración, pues no, la armadura mínima, ¿no? Que nos pide, bueno, estamos cumpliendo todos los requisitos. Yo pienso que ahí, pues ya ves, estoy seguro que bajando la cuantía, como lo teníamos antes, por ejemplo, habíamos dicho redondos de arriba y abajo, redondos del 12, habíamos dicho está en principio cada 30, creo recordar, ¿sí? Arriba y abajo, ¿de acuerdo? Y subiendo el canto de la losa, vamos a darle a editar superficie y la vamos a poner a 30 centímetros, ¿vale? Vamos a general y le damos 30 centímetros, 300 milímetros, somos capaces de, yo creo, pienso, optimizar mucho mejor el diseño de esta. Vamos a ver. Y ahora cuando le damos a calcular, fijaos que la necesidad de armadura pues es mucho menor. Vamos a comprobar, por ejemplo, estado límite último, ¿de acuerdo? Necesidad de armadura por encima de la necesaria, pues bueno, necesitamos aquí 3 centímetros cuadrados y si vamos a ver la parte inferior, ¿de acuerdo? Y aquí estamos necesitando pues 1.97. Esto es por ELU. Vamos a ver por estado límite de servicio que me pide, bueno, 4,23. Bueno, 7, prácticamente necesito la misma cantidad de armadura. Parece ser que no ha llegado a mejorar mucho. Vamos a ver la cantidad de armadura que me está pidiendo por estado límite de servicio. Vamos a ver. Cuando vas a estado límite de servicio por superficie, bueno, está a 0,29, sí me pide una cantidad realmente importante, ¿no? Cuando le doy aquí armadura necesaria, bueno, parece ser que por cumplir fisuración y flecha, pues tengo que poner prácticamente 8 centímetros cuadrados por metro en esta zona abajo y en esta zona arriba. En este caso es de estado límite, podemos poner la envolvente, que quizás será el estado 8,86 arriba en esta zona. Y en esta otra zona pues tenemos que meter 8, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Y ahora podemos poner razón UZ y el ratio es pues 0.457 de, en este caso, aprovechamiento a flecha. O sea, está cumpliendo flecha
bastante satisfactoriamente, mucho mejor que antes, ¿no? En cualquier caso, la cuantía parece que es la misma, pues no sé qué deciros, quizás lo mejor en editar superficie vamos a poner de nuevo los 250 milímetros. Pensaba yo que iba a mejorar mucho mejor ahí, puede ser que no es el caso. Y lo que vamos a hacer es volver a meter, pues bueno, la cuantía de 9 centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces para ello vamos a Concrete Surfaces. Entonces, bueno, pues vamos a poner la armadura que habíamos dicho, una armadura longitudinal que nos está pidiendo por fisuración, etcétera, pues de 8 centímetros cuadrados por metro. Pues hemos dicho redondos del 12. Redondos del 12 vamos a poner pues cada 12, por ejemplo. Redondos del 12 cada 12 en las dos direcciones. Aceptar y vamos a calcular. Bajando a 25 y debería de cumplir esta losa. Ahora lo que voy a intentar mostrar es la diferencia entre la flecha que da RFEM, la flecha incluyendo fluencia y la flecha incluyendo fisuración, y las diferencias entre todas ellas, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo, y bueno, pues vemos la armadura base y la necesaria, parece ser que cumplimos. Y tengo una necesidad por corte, pero bueno, la vamos a ignorar. Entonces cuando le damos a cálculo por punto, perdona, o por superficie total, vemos que cumplimos flecha bastante ajustada, cumplimos fisuración también bastante bien. Cuando vamos aquí, pues también vemos que comprobamos el estado límite último, ¿no? Entonces, pues 9,42 centímetros cuadrados, arriba y abajo, pues es el diseño más o menos de esta losa y está un poco gobernado por la fisuración, ¿no? Entonces, ahora vamos a, para simplificar un poco el asunto, vamos a quitar el estado límite último, voy a quitar el estado límite de servicio y lo voy a centrar en un solo caso de carga, por ejemplo, en este de aquí, en la característica, ¿de acuerdo? Solo en el estado límite último, puede ser que también me pida este de aquí para hacerlo mucho mejor. Y en analítico le voy a decir que no me considere, por ejemplo, ni la fluencia ni la retracción, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y le doy a cálculo. Vamos a ver. Tras calcular, fijaos cuando yo le doy a cálculo por superficie, dice la determinación de armadura longitudinal, ¿de acuerdo? No he pedido el cálculo de deformaciones y por tanto, pues no puede calcular, ¿de acuerdo? Recordad aquí en datos generales, en estado límite de servicio, en analítico, no he tenido en cuenta ni la rigidez de atracción ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, solo la fisuración, ¿de acuerdo? Vamos a ver la flecha de este caso de carga solo con la fisuración, vamos a verla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le das a total flecha, a ver qué me dice. Vamos a ver aquí. Característica, detalles. Vale. La flecha en realidad se comprueba con la cuasi permanente, ¿no? Vamos a decirle aquí que esta es cuasi permanente. Vamos a darle a cálculo para ver si así nos lo deja. O puede ser que ahí haya que poner cuasi permanente con deformación. Vamos a ver. De acuerdo, y ahora cuando le damos, por ejemplo, al cálculo, pues fijaos, la flecha son 15 milímetros. Insisto, solo tiene en cuenta la fisuración. ¿De acuerdo? Son 15 milímetros y solo tiene en cuenta la fisuración. Si yo ahora le doy a datos generales, analítico y activo fluencia, ¿vale? Antes de cancelar, simplemente por quedarnos con el número, 15,58 milímetros, 15,58 milímetros, le doy a analítico y activo fluencia. Recuerda que la fluencia se define en superficies con un factor de fluencia de 2,54, ¿de acuerdo? Hacer el cálculo, le doy a total, ¿de acuerdo? Veis que la flecha ahora pasa a 22,513, ¿de acuerdo? ¿Por qué no me cumple ahora? Bueno, es porque he elegido realmente cuasi permanente. Aquí tendré que decir característica con carga directa. Realmente la flecha la comprueba en la cuasi permanente, por decirlo de una manera. Por eso es el problema, ¿no? Antes realmente estaba comprobando con estas de aquí, que es con la situación cuasi permanente, que es con la que se desarrolla la fluencia. Estoy suponiendo que la fluencia ahí se va a aparecer y veis que no cumple, ¿no? Entonces veis que con fisuración se quedaba en 15 y con fluencia 22. Y sin fisuración, pues lo podéis ver aquí literalmente, en la situación esta de aquí, cuando no veíamos fisuración, pues 4 milímetros, ¿no? O sea, veis que ha multiplicado pues 4, 22 milímetros dividido entre 4,
por 5,5, ¿no? Pues por términos de fisuración y por términos de fluencia, así es como lo calcula el módulo Concrete Surfaces, ¿de acuerdo? Repito aquí, en la característica, de acuerdo al eurocódigo, no se comprueba la deformación, se comprueba con la cuasi permanente. Por tanto, esto lo he hecho mal. Tendría que meterlo aquí, coger la cuasi permanente, que es esta, ¿de acuerdo? La leo ahí. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos fluencia y fisuración, le doy a calcular y ahora va a cumplir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y ya veis que ahora le doy a total, ¿no? Y veis que cumple, fecha de 18 milímetros con fisuración y fluencia. Quitamos en la cuasi permanente, quitamos, por ejemplo, ¿vale? Repito un poco el valor, 18,62, 18,62. Entonces ahora quito la fluencia, solo me quedo con la fisuración, voy a calcular, 18,62 antes. Ya le doy a total, ¿de acuerdo? Y fijaos, 12 milímetros, 12 milímetros tras quitar la fluencia, ¿de acuerdo? Al quitar la fluencia son 12 milímetros. Y cuando veo la deformada, en este caso en la cuasi permanente, que es esta de aquí, pues fijaos que estoy en 3,6. O sea, 3,6, 12 milímetros teniendo en cuenta la fisuración y 18 milímetros teniendo en cuenta la fluencia, ¿no? Y eso hace que cumple con el límite de 6.500 dividido entre 300, ¿no? Esta es un poco la filosofía. Si me preguntáis cómo se calcula la flecha activa, ¿no? Pues que sería la flecha que se produce luego de digamos, luego de la aplicación de la tabiquería, se tiene que hacer por diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace por diferencia? Bueno, pues realmente chequeas la flecha, ¿de acuerdo? Chequeas la flecha teniendo en cuenta únicamente diremos estado límite de servicio, únicamente la fisuración, no la fluencia, de la situación de peso propio y tabiquería, esta situación, ¿vale? Si quieres, se le pone, la ponemos aquí, pero vamos, le pones aquí. Calculas la flecha en esta situación sin tener en cuenta la fluencia, ¿de acuerdo? Vas a aceptar solo la fisuración, ¿de acuerdo? Vas a calcular, es decir, acabas de colocar de desencofrar, acabas de desencofrar, pesa la losa y tienes la tabiquería encima y mides esa flecha, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vas a medir es la flecha esta misma, pero añadiendo la parte cuasi permanente de la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Fijaos ahora cuando le damos a flecha, en esta situación, fijaos que la flecha es de 10 milímetros, ¿vale? 10 milímetros y ahora tendré que añadir 10 milímetros los 18 que teníamos antes, ¿vale? Ahora quito esta e introducimos esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis y activáis fluencia. Esta es un poco la filosofía, ¿no? Y cuasi permanente, ¿no? Repito un poco porque este creo que daba 18, si no recuerdo mal. Entonces la diferencia de ambas es la flecha activa, es la que dañaría el tabique de la planta de abajo, ¿de acuerdo? Y por tanto la que tenemos que controlar, ¿no? La planta abajo, etcétera, porque es la flecha que viene a tiempo infinito cuando vengan las sobrecargas, ¿no? Falsos techos o elementos. Esa es lo que sería la flecha activa, ¿vale? La diferencia entre ambas. Fijaos aquí, insisto un poco, flecha, como veis, para ello, en datos generales, tengo que hacerlo bien, perdonad. Esta es la cuasi permanente con peso propio y tabiquería y el 30% de la sobrecarga de uso, incluyendo fluencia y fisuración. Calculo esa flecha y le tengo que restar la parte de flecha sin fluencia, donde tú solo tienes el peso propio y la tabiquería. Entonces, esa diferencia es la flecha activa. ¿De acuerdo? Esa es la flecha activa, que es la que puede dañar en ¿vale? En la planta de abajo los elementos, ¿no? Entonces tengo 18,62 milímetros menos 18,62 milímetros menos, vamos a ver, muy bien, 18,62 menos 10,442, ¿no? Pues el número será 18,62, digamos 19,
19 menos 10, pues la flecha activa son 9 milímetros, ¿no? 9 milímetros dividido entre 6500 es 0.001 y por tanto cumple el 1 partido 300 o que vayamos a pedir, ¿no? Vale, por 3 veces más pequeño, estaría cumpliendo, ¿no? Esta es la forma de comprobar la flecha activa. Espero que haya quedado claro y bueno, cualquier cosa pues estamos en contacto.